Mi apartamento era mi santuario. No era grandioso, pero era mío. Cada mueble, cada cuadro en la pared, comprado con mi propio dinero. A los 28 años, había trabajado duro para convertirme en consultora financiera, superando el caos económico que había marcado la mayor parte de mi infancia. Mis clientes acudían a mí porque podía desenredar presupuestos y dar sentido a las hojas de cálculo, pero irónicamente, nunca podía aplicar el mismo orden a mi familia. Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Los años que siguieron fueron un carrusel de intercambios de custodia y fiestas navideñas incómodas. Para cuando tenía 10, mi papá se había vuelto a casar, y su nueva esposa, Miranda, trajo consigo a una niña, Sophie. Mientras esperaba que yo fuera la gran chica, que entendía los sacrificios, Sophie se convirtió en el rayo de sol de la familia. Recuerdo cumpleaños en los que las lujosas fiestas de Sophie eclipsaban mis cenas sencillas. La narrativa siempre era la misma. Sophie aún es joven, cariño. Ella merece sentirse especial. Esas palabras grabaron una amarga verdad en mi alma. Mis sentimientos eran secundarios. A pesar de este favoritismo, intentaba ser la buena hija. Me había graduado con honores, conseguido un trabajo estable y me aseguraba de nunca pedir ayuda a mis padres. Ellos, por otro lado, no tenían problema en pedir la mía. Mamá me llamaba frecuentemente por sus cuentas pendientes, y papá a menudo necesitaba una mano con reparaciones del coche o proyectos en casa. Me decía a mí misma que estaba bien, estaba ayudando a mi familia. ¿No se supone que eso es lo que hay que hacer? Pero el equilibrio siempre había sido unilateral, y no fue hasta los últimos años que comencé a notar cuánto estaba cargando. Las excusas de mamá sobre gastos inesperados parecían sospechosamente frecuentes. Las solicitudes de papá siempre eran solo una última cosa, pero siempre había otra después de eso. Y Sophie, bueno, ella vivía la vida de alguien mucho más acomodado de lo que su trabajo a tiempo parcial en ventas al por menor debería permitir. Tenía bolsos de diseñador, citas semanales en el salón y vacaciones que hacían que mis escapadas económicas parecieran campamentos en el patio trasero. Los momentos que más dolieron fueron las reuniones familiares. Papá relataba las andanzas de Sophie con orgullo. Su nuevo novio, su último viaje a la playa, la forma en que tiene buen gusto para las cosas finas de la vida. Yo también estaba orgullosa de ella, de alguna manera, pero no podía evitar notar cómo nadie nunca me preguntaba sobre mis logros. Mi ascenso a consultora senior fue recibido con un gesto educado antes de que la conversación volviera a Sophie. La familia es estar ahí el uno para el otro, decía mamá a menudo, usualmente cuando pedía ayuda financiera. Y yo aparecía cada vez, porque yo era la responsable, la solucionadora, la red de seguridad confiable que todos daban por sentado. El apartamento estaba tranquilo aquella mañana de domingo cuando sonó mi teléfono. Era mamá, su voz estaba cargada de urgencia. Cariño, necesitamos tu ayuda, dijo, sus palabras apresuradas y temblorosas. Es tu mamá, no está bien, hemos tenido una crisis médica inesperada. No lo pediríamos, pero esto es serio. El pánico se entrelazaba en su voz, y sentí un nudo familiar apretarse en mi estómago. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Hay un procedimiento que necesita. Hemos agotado nuestras opciones, pero necesitan el pago por adelantado. Son $12,000. Sé que es mucho, pero no lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Mi mente corría, no tenía ese tipo de dinero simplemente guardado, pero tenía ahorros reservados para unas vacaciones de ensueño. Un viaje a Europa que había estado planeando durante años, una recompensa por todo mi arduo trabajo. Pero esto era familia. Transferiré el dinero, dije, suprimiendo un pinchazo de renuencia. Solo dame los detalles de la cuenta. El alivio inundó su voz. Gracias, cariño, eres una salvavidas. Eres la única en la que podemos confiar. Al colgar, aparté la sensación de hundimiento en mi pecho. Me necesitaban, eso era lo único que importaba. Fueron 3 días después de que transferí los $12,000. La opresión en mi pecho se había aliviado un poco, sabiendo que había ayudado a mamá. No fue fácil renunciar a mis ahorros, pero la familia era lo primero. Eso es lo que me decía mientras cenaba en silencio, desplazándome por mi teléfono en busca de distracciones. Y entonces lo vi, era una foto en Instagram. Mi hermanastra Sophie, radiante con un vestido floral, de pie contra el fondo de una piscina infinita reluciente. Su pie de foto decía, Vibras de paraíso en Sun Haven Resort #vida lujosa. Mi pulgar se posó sobre la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Sun Haven Resort, ese nombre me sonó. Abrí mi portátil y lo escribí en la barra de búsqueda. Los resultados cargaron con imágenes brillantes de habitaciones opulentas, cabañas privadas y comodidades de 5 estrellas. Era el tipo de lugar con el que soñaba visitar algún día, un lugar donde una sola noche costaba más que mi alquiler mensual. No, susurré para mí misma, negando con la cabeza.
Tenía que haber un error. Hice clic en el perfil de Sophie y me desplacé por las fotos que había publicado en los últimos días. Ahí estaba ella, descansando en la playa, tomando cócteles y disfrutando de comidas extravagantes. En una foto, posaba con mis padres. Papá sonreía ampliamente, con una bebida en la mano, mientras mamá, que se suponía que se estaba recuperando de su crisis médica, parecía despreocupada con gafas de sol grandes. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Mi respiración se aceleró mientras las piezas encajaban. Los $12,000 no eran para una emergencia médica. Estaban financiando esta lujosa escapada. Sentí que mi estómago se revolvía mientras hacía clic en la sección de comentarios. Amigos y conocidos elogiaban lo hermoso que se veía el resort y lo afortunada que era Sophie de tener una familia tan amorosa. Un comentario llamó mi atención: los viajes en familia son los mejores. ¿Se lo merecen? ¿Se lo merecen? La traición me golpeó como una ola, quitándome el aire de los pulmones. Mis padres, mi propia carne y sangre, me habían mentido. Me habían mirado a los ojos, bueno, por teléfono, y me habían manipulado para que entregara mis ahorros duramente ganados. ¿Para qué? ¿Una vacación de lujo para Sophie? La ira burbujeaba bajo la superficie, caliente e implacable. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían explotar mi confianza de esta manera? Llamé a mamá de inmediato, con las manos temblando de furia. Ella contestó al tercer timbre, con una voz alegre. Cariño, ¿cómo estás? Explícame esto, respondí bruscamente, apenas pudiendo mantener mi voz firme. Acabo de ver las fotos de Sophie. ¿Están en Stonehaven Resort? El silencio al otro lado era ensordecedor. Cariño, no es lo que piensas, finalmente dijo, su tono cambiando a defensivo. Necesitábamos un descanso, ha sido muy estresante últimamente. Me dijiste que necesitabas el dinero para una emergencia médica. La interrumpí, mi voz subiendo. Vaciar mis ahorros por ustedes. Cancelé mis planes por ustedes. ¿Y ustedes están tomando margaritas en un resort de lujo? No fue una decisión fácil, dijo, con voz teñida de falsa remordimiento. Pensamos que era lo mejor para la familia. Sophie ha estado bajo mucha presión. ¿Sophie? Repetí, incrédula. ¿Esto fue para Sophie? ¿Qué hay de mí? Soy yo quien les dio el dinero. Soy yo quien se sacrificó. Estás reaccionando exageradamente, mamá replicó. No quisimos lastimarte, pero a veces tienes que pensar en el panorama general. La familia es lo primero, cariño. La familia es lo primero. Esas palabras, las mismas a las que me había aferrado durante años, ahora se sentían como una bofetada en la cara. Colgué sin decir otra palabra. Mis manos temblaban mientras miraba el teléfono. La traición ardía, pero debajo del dolor, una tranquila determinación comenzaba a formarse. Esto no había terminado. Después de la llamada, no pude dormir. La traición revolvía en mi estómago como ácido. Seguía reproduciendo las palabras de mamá. La familia es lo primero. Qué fácil le resultaba a ella robarme esa frase cuando necesitaba mi ayuda, pero ignorar lo que significaba para mí. Mi sacrificio no importaba, no en comparación con el ocio de Sophie. A la mañana siguiente, me desperté con círculos oscuros bajo los ojos y una abrumadora necesidad de respuestas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Fue la primera vez que me mentían, o había habido otros momentos que descarté como errores inocentes o coincidencias? Empecé a hurgar en viejos estados de cuenta bancarios. Mis padres siempre acudían a mí en momentos de crisis, y me di cuenta de que no tenía idea de cuántas veces les había transferido dinero a lo largo de los años. Los números sumaban rápidamente. $300 aquí por una reparación urgente del coche, $1,500 allá por emergencias del hogar. Totalicé las cantidades y sentí un agudo dolor en mi pecho. En los últimos 6 años, les había enviado casi $25,000. ¿Para qué? Decidí visitar más de cerca el Instagram de Sophie. Desplazarse por sus fotos fue como una bofetada en la cara. Había estado en innumerables viajes: Aruba, París, Santorini. Cada vez, usaba atuendos de diseñador y bebía de copas cristalinas, el tipo de estilo de vida que pensé que estaba más allá del salario de su trabajo en ventas al por menor. Con cada foto, mi ira crecía. No se trataba solo del dinero, sino del principio. Había trabajado tan duro para mis ahorros, planificando cuidadosamente mi presupuesto, soñando con el viaje a Europa que cancelé sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Sophie vivía una vida de lujo, financiada por mis sacrificios. Decidí confrontar a papá a continuación. Lo llamé esa tarde, sin molestarse con cortesías. Papá, necesito saber por qué me mentiste. ¿Mentido? Repitió, su voz cargada de falsa confusión. ¿De qué estás hablando? Los $12,000, respondí bruscamente. Dijiste que era para la emergencia médica de mamá, pero no lo era, ¿verdad? Están en Stonehaven Resort con Sophie ahora mismo. ¿Crees que soy estúpida? Papá soltó un suspiro pesado, como si él fuera la víctima en todo esto.
Mira, cariño, sé que estás molesta, pero no queríamos que sonara así. Necesitábamos un tiempo como familia para descomprimir. Mintiéndome, mi voz se quebró, me manipulaste para que te diera mis ahorros. ¿Sabes lo que significaba ese dinero para mí? Ahora, no hagamos de esto un gran problema, dijo, con tono desdeñoso. Es solo dinero, estás bien por ti misma, y pensamos que no te importaría ayudar. No cuando me mienten, respondí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Ni siquiera pensaron en lo que esto me haría, ¿verdad? ¿Cómo pudieron justificar esto? Porque eres responsable, dijo de manera directa. Siempre has sido la confiable, y Sophie, bueno, ella está pasando por mucho. Necesitaba esto. Sophie siempre necesita algo, escupí, dejando salir la amargura. Y yo siempre soy la que lo paga. Después de colgar, me di cuenta de lo profunda que era su manipulación. Para ellos, yo era solo la red de seguridad, el respaldo confiable que siempre decía sí. No podía dejar que esto continuara. En los días siguientes, formulé un plan. No iba a dejar que esto pasara. Si mis padres podían usarme como un banco, entonces era hora de cerrar esa puerta. El primer paso fue congelar sus cuentas. Como consultora financiera, les había ayudado a configurar su cuenta bancaria conjunta y el acceso en línea, lo que significaba que tenía todas las contraseñas. Inicié sesión y vi transacciones que hacían hervir mi sangre, cenas lujosas, compras en boutiques y paquetes de spa. Cambié las contraseñas y congelé la cuenta. La siguiente llamada llegó casi de inmediato. Era mamá, su voz aguda. ¿Por qué no puedo acceder a la cuenta? Hay un mensaje de error. La congelé, dije con calma. Hasta que me paguen, permanece congelada. ¿Qué? Gritó. No puedes hacer eso. Ese es nuestro dinero. Dinero que han estado gastando en vacaciones y lujos mientras me mentían, respondí. He terminado de ser tu cajero automático. Cariño, por favor, intentó, suavizando su voz. Estás reaccionando exageradamente. Lo solucionaremos. Solo desbloquéala y hablaremos. No, mamá, hablaremos cuando recupere mi dinero. Hasta entonces, puedes explicarle a Sophie por qué su spree de compras ha sido interrumpida. Colgué, sintiendo un destello de satisfacción por primera vez desde que comenzó esta odisea. No se detuvo ahí, reuní recibos, estados de cuenta bancarios y correos electrónicos, creando un archivo de toda la ayuda financiera que les había dado a lo largo de los años. Luego, lo envié a mi familia extendida. Incluí una explicación detallada del reciente engaño, con capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Sophie y la falsa emergencia médica. Las repercusiones fueron rápidas. Mis tías, tíos y primos, personas que siempre habían admirado a mis padres por sus supuestos sacrificios, estuvieron horrorizados. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar, no solo para mí, sino para mis padres. ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propia hija? Escribió un primo. Nos han estado engañando durante años, leía otro mensaje. Incluso Sophie no fue salvada. Me enteré por el rumor de que había tenido una discusión con mis padres, furiosa por la vergüenza pública. No lo lamenté, por una vez, podían lidiar con las consecuencias de sus acciones. La reunión familiar estaba programada para una noche de sábado en la casa de mis padres. No se suponía que fuera algo especial, solo una de las cenas semi-regulares que les gustaba organizar, una forma de mantener la ilusión de armonía familiar. Normalmente, habría puesto una excusa para evitarla, pero no esta vez. Esta vez, me presentaba armada con la verdad. Llegué justo cuando el sol se estaba poniendo, la casa brillando cálidamente en el crepúsculo. Parecía tan engañosamente serena, pero yo sabía mejor. Mi estómago se revolvía con una mezcla de nervios y adrenalina mientras aparcaba y salía del coche, agarrando una carpeta llena de pruebas. Dentro, la multitud habitual se había reunido. Mis padres estaban en la cocina, moviéndose con bebidas y aperitivos, sus voces alegres. Sophie descansaba en la sala, riendo con un par de primos mientras desplazaba su teléfono. La escena era tan normal, tan maddeningly normal, que casi me hizo dar la vuelta y marcharme. Pero entonces vi la funda del teléfono de Sophie, un diseño personalizado con una foto suya, junto a la piscina en Sun Haven Resort, y mi determinación se solidificó. «Ah, ahí está mi chica», exclamó papá al entrar en la habitación, su sonrisa amplia como si nada hubiera pasado. «Te hemos echado de menos». La audacia casi me hizo atragantar. Forcé una sonrisa y acepté una copa de vino de mamá, quien me besó en la mejilla como si no me hubiera mentido a la cara días antes. Nos sentamos a cenar poco después. La mesa estaba llena de comida, el ambiente animado, voces superpuestas en risas y charlas. Esperé pacientemente el momento perfecto. Entonces, Sophie, dije casualmente, interrumpiendo una conversación que ella tenía sobre sus planes para la próxima temporada de vacaciones. ¿Cómo estuvo Sun Haven Resort? Escuché que es hermoso. La habitación se quedó en silencio.
El tenedor de Sophie se congeló a mitad de camino hacia su boca, sus ojos dirigiéndose a mamá y papá. Parecían igualmente sorprendidos, sus máscaras alegres deslizándose por un segundo antes de que mamá forzara una sonrisa. Ah, estuvo encantador, dijo Sophie con hesitación, su voz un poco defensiva. Muy relajante. ¿Por qué? Bueno, dije, recostándome en mi silla, es solo que no me di cuenta de que las vacaciones familiares ahora se financiaban con emergencias médicas. ¿O es esa solo una nueva técnica creativa de presupuestación que han inventado? La cara de Sophie se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Oh, no finjas que no sabes, respondí bruscamente, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. Los $12,000 que le di a mamá y papá, el dinero que pensé que era para un procedimiento que salvaba vidas, fueron para financiar tu pequeña escapada de lujo. ¿Pensaron que no me enteraría? La mesa estalló en caos. Los parientes jadeaban, intercambiando miradas de shock. Papá se puso de pie, su rostro rojo. Eso es suficiente, joven. Este no es el lugar para... Oh, creo que es exactamente el lugar, interrumpí, poniéndome de pie también. Mi corazón latía con fuerza, pero no lo dejé ver. Todos merecen saber lo que realmente ha estado pasando. Saqué la carpeta de mi bolso y la golpeé sobre la mesa. Estos son los registros de cada dólar que les he enviado a lo largo de los años. $25,000, para ser exactos. Y esta vez, cruzaron la línea. Mamá parecía que iba a desmayarse. Cariño, por favor, no hagamos esto aquí. No, hagámoslo, dije fríamente. Hablemos sobre cómo me han estado usando como su cajero automático personal mientras me mentían. Hablemos sobre cómo Sophie ha estado disfrutando de vacaciones y ropa de diseñador a mi costa. Hablemos sobre cómo me han hecho sentir que les debo todo cuando todo lo que han hecho es tomar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis primos miraban a mamá y papá, sus rostros una mezcla de incredulidad y disgusto. Sophie se quedó congelada, sus ojos pegados a la carpeta, como si las pruebas pudieran explotar en su cara. Papá finalmente rompió el silencio. No queríamos que esto se saliera de control, dijo, su voz baja, casi suplicante. Solo estábamos tratando de... ¿De qué? Interrumpí. ¿Priorizar a Sophie, como siempre han hecho? ¿Seguir usándome hasta que no quedara nada? Noticia de última hora, he terminado. Mamá extendió la mano sobre la mesa, sus ojos brillando con lágrimas. Lo sentimos, no nos dimos cuenta de cuánto te hería. No, no les importó cuánto me hería, corregí, alejándome de su toque. Si les hubiera importado, no lo habrían hecho en primer lugar. Y ahora, van a enfrentar las consecuencias. Me dirigí a mis parientes. Ellos no merecen su simpatía. Me mintieron y me usaron durante años. Si me lo han hecho a mí, ¿qué los hace pensar que no lo harían con ustedes? Con eso, agarré mi bolso y salí, dejando atrás un silencio atónito. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara, y sentí que las lágrimas comenzaban a caer. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza o traición. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez en años, me sentía libre. En las semanas siguientes a la cena, las repercusiones fueron exactamente lo que esperaba. Mis padres llamaban constantemente, dejando mensajes de voz frenéticos que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones feroces. Los ignoré todos. Por una vez, dejé que sus súplicas cayeran en oídos sordos, tal como las mías tantas veces antes. La noticia se propagó rápidamente por la familia. Mis tías y tíos, una vez defensores acérrimos de mis padres, comenzaron a verlos de una nueva manera. Dejaron de asistir a las cenas y rechazaron invitaciones. Las publicaciones llorosas de mamá en Facebook sobre ser mal interpretada fueron recibidas con un silencio ensordecedor. El Instagram de Sophie, antes un desfile de lujo e indulgencia, quedó inactivo. No sentí culpa por cortarlos. Me habían quitado suficiente, mi dinero, mi tiempo, mi confianza. Ahora, finalmente, lo estaba reclamando todo. Mi apartamento volvió a ser un santuario, ya no invadido por llamadas constantes de ayuda o viajes de culpa manipuladores. Empecé a enfocarme en mí misma de maneras que antes no me había permitido. Con el dinero que ya no enviaba a mis padres, finalmente pude planear el viaje con el que había soñado durante años. 2 meses después del estallido, estaba en el borde del Sena en París, observando las luces de la ciudad danzar sobre el agua. Pensé en los años que pasé tratando de demostrar mi valía a personas que nunca me habían valorado realmente. Ese capítulo estaba cerrado ahora, y el alivio era indescriptible. En casa, prosperaba, conseguí nuevos clientes en el trabajo, ganando lo suficiente para reconstruir cómodamente mis ahorros. Por primera vez en años, tenía metas financieras que eran sobre mí, no sobre rescatar a alguien más de sus crisis autoinfligidas. Mis padres eventualmente dejaron de llamar, pero Sophie se puso en contacto una vez. Fue una conversación breve y torpe llena de disculpas a medias y excusas.
Insistió en que no sabía sobre el engaño y afirmó que se había sentido mal cuando se enteró. No me molesté en presionarla. ¿Cuál era el punto? Le dije que esperaba que aprendiera a mantenerse por sí misma algún día, y esa fue la última vez que hablamos. El cierre no fue perfecto. Hubo momentos en los que la ira resurgía, sin ser invitada. Pero con el tiempo, esos momentos se volvieron menos frecuentes. Me concentré en las personas que siempre me habían apoyado. Amigos que eran más como familia de lo que la mía lo había sido alguna vez. Una tarde, mientras tomaba café en mi balcón y admiraba una nueva pintura que había comprado para mi apartamento, me di cuenta de algo. El resentimiento que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. En su lugar, había una tranquila aceptación. El pasado era parte de mi historia, pero ya no me definía. Por primera vez en mi vida, era libre, y era feliz. Un año después, la vida se sentía completamente mía. Mi cuenta de ahorros estaba más saludable que nunca, mi carrera continuaba ascendiendo, y acababa de regresar de mi segundo viaje en solitario, esta vez a Japón. Cada viaje se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio tangible de cuánto había avanzado. Mis padres se habían mantenido distantes. De vez en cuando, recibía un correo electrónico o una actualización familiar reenviada, pero mantenía mis respuestas breves. La distancia no era solitaria, era pacífica. Había construido un círculo de amigos que se sentían como familia, personas que celebraban mis éxitos y estaban a mi lado sin condiciones. Una tarde, mientras tomaba té y admiraba una nueva pintura que había comprado para mi apartamento, me di cuenta de algo. El resentimiento que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. En su lugar, había una tranquila aceptación. El pasado era parte de mi historia, pero ya no me definía. Por primera vez en mi vida, era libre, y era feliz. Solía pensar que los cumpleaños eran simplemente otro día, nada especial, nada que valiera la pena celebrar. Al menos, eso es lo que me decía mientras crecía. Era más fácil creer eso que enfrentar la realidad, que mis propios padres habían olvidado mi cumpleaños durante 10 años seguidos. Ni una vez, ni dos, sino 10 veces. Todavía recuerdo el primero que olvidaron. Tenía 16 años, sentado en la mesa de la cocina con una magdalena comprada en la tienda que recogí de camino a casa desde la escuela. Mamá estaba ocupada preocupándose por mi hermana, Emily, quien se preparaba para su recital de danza. Papá estaba en la sala viendo las noticias, ajeno al hecho de que el día especial de su hija mayor había llegado y pasado sin siquiera un feliz cumpleaños. Apagué la vela solo, diciéndome a mí mismo que no importaba. Pero sí importaba. Emily siempre fue la estrella de la familia, la niña dorada que no podía hacer nada mal. Tenía una manera sin esfuerzo de encantar a las personas, haciéndolas adorarlas con nada más que una sonrisa brillante y un movimiento de su perfecto cabello rubio. Mamá y papá vivían para ella, sus recitales, sus competencias, sus logros. Mientras tanto, aprendí a fundirme con el fondo, una sombra proyectada por el implacable foco de Emily. No es que no hubiera logrado nada. Lo hice, saqué buenas calificaciones, trabajé duro y me mantuve fuera de problemas. Pero de alguna manera, eso nunca fue suficiente para obtener el mismo nivel de entusiasmo de mis padres. Les mostraba mis boletines, llenos de calificaciones perfectas, y todo lo que obtenía era un distraído, eso es bonito, cariño, antes de que volvieran a hablar sobre el último éxito de Emily. Para cuando me fui a la universidad, ya los había prácticamente olvidado. Me concentré en construir una vida para mí misma, una que no dependiera de su validación. Trabajé en 2 empleos para pagar mi matrícula, me quedaba despierta hasta tarde estudiando, y me abrí camino hasta la cima de mi clase sin una sola palabra de ánimo desde casa. Mis amigos se convirtieron en mi familia. Celebraba mis hitos con ellos, graduaciones, promociones e incluso las cosas pequeñas, como conseguir mi primer trabajo real. Mis padres, por otro lado, no llamaban, no visitaban y ciertamente no reconocían mi cumpleaños. Pero a pesar de todo, siempre había una pequeña y tonta parte de mí que tenía esperanza. Cada año, me despertaba en mi cumpleaños y revisaba mi teléfono, esperando medio que un mensaje o una llamada de ellos. Y cada año, me encontraba con silencio. Sin embargo, cuando Emily tuvo su bebé, fue otra historia. Mis padres organizaron el baby shower más grande que la ciudad había visto. Invitaron a todos, familia, amigos, parientes lejanos que no veíamos desde hace años. Todo el evento estaba impregnado de decoraciones rosas, regalos caros y suficiente champán para hacer sonrojar a una boda. Y, por supuesto, esperaban que yo ayudara. Es familia, dijo mamá, como si esa palabra tuviera algún tipo de magia que debería hacerme olvidar cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada vez que me hacían sentir invisible. Pero no dije que no, porque eso es lo que hacen las hijas, ¿verdad? Incluso cuando las pasan por alto, aparecen, sonríen, cumplen con su deber, y lo hice.
Me quedé al lado, viendo a Emily disfrutar de la atención que había anhelado toda mi vida, tragándome mi amargura como una píldora amarga. Ahora, años después, las cosas han cambiado. He construido una carrera exitosa, una que no requiere su aprobación. Tengo un hermoso apartamento, un círculo de amigos que realmente se preocupan por mí y independencia financiera. Ya no los necesito, al menos eso creí hasta que mi teléfono sonó la semana pasada. Era mamá, su voz dulcemente enfermiza, el mismo tono que usaba cada vez que quería algo. Rachel, cariño, murmuró, necesitamos hablar sobre la boda de Emily. Va a ser enorme y, bueno, ya sabes cómo debe contribuir la familia. Familia, esa palabra otra vez. Prácticamente podía oír la expectativa no dicha en su voz. Rachel, la confiable. Rachel, la que siempre está ahí. Rachel, la que recuerdan convenientemente cuando necesitan algo. Aprisioné mi mandíbula, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con surgir. No habían recordado mi cumpleaños en más de una década, pero ahora, esperaban que invirtiera en el gran día de Emily como si fuera mi responsabilidad. Esta vez, sin embargo, ya no era la misma chica que habían ignorado todos esos años atrás. Esta vez, les esperaban una sorpresa. Miré mi teléfono, la voz de mamá pitando en mi oído como si no acabara de reaparecer tras años de silencio radiofónico. Entonces, Rachel, cariño, estábamos pensando, ya que la boda de Emily es un gran evento, sería maravilloso si pudieras contribuir financieramente. Es deber familiar, después de todo. Parpadeé, dejando que sus palabras calaran hondo. Deber familiar, la audacia de eso casi me hizo reír. Cambié el teléfono al otro oído, comprando tiempo para tragar la ira que hervía dentro de mí. Lo siento, mamá, dije, manteniendo mi voz ligera, olvidé que existías por un segundo ahí. Hubo un momento de silencio al otro lado, seguido de una inhalación aguda. Rachel, eso no es gracioso, soltó mamá bruscamente, su tono azucarado quebrándose para revelar el filo habitual debajo. Esto es importante. ¿Lo es? Dije, paseándome por la sala. Porque no recuerdo haber recibido una llamada tuya en, no sé, 10 años. Ni para mis cumpleaños, ni para mis promociones, ni cuando compré mi primera casa. Pero ahora, de repente, ¿existo porque Emily necesita algo? Oh, vamos, Rachel, resopló, la frustración filtrándose. No es así, simplemente estábamos ocupados. Ocupados, repetí secamente. Claro, demasiado ocupados para un rápido mensaje de feliz cumpleaños, pero no demasiado ocupados para organizar fiestas extravagantes para Emily, o para hacerme sentir culpable cuando necesitan dinero. Se oyó un sonido de hojas moviéndose y luego la voz áspera de mi padre intervino. Rachel, basta con esta actitud. La boda de Emily es un gran evento para toda la familia. Todos están contribuyendo. Buffet, ¿de verdad? ¿Todos están contribuyendo, o solo yo? Porque hasta donde yo sé, la única vez que recibo una llamada es cuando alguien necesita mi cuenta bancaria. Papá suspiró, el tipo de suspiro que solía hacerme encojecerme cuando era más joven. Mira, te estamos pidiendo porque tienes éxito. Puedes pagarlo. Ahí estaba, la razón por la que me recordaban convenientemente. No porque les importara, no porque me extrañaran, sino porque tuve la audacia de tener éxito sin ellos. Bueno, dije, forzando una sonrisa que no podían ver, trabajé muy duro para ese éxito, sin ayuda de ustedes. Curioso cómo funciona eso, Rachel, intentó de nuevo mamá, su voz suavizándose en el tono de súplica familiar que reconocía demasiado bien. Esto se trata de la familia unida. Emily es tu hermana. ¿Te mataría ser solidaria? Solidaria, como si no hubiera pasado toda mi infancia siendo la sombra de Emily, su respaldo, la que podían permitirse olvidar. Cerré los ojos, tomando una respiración profunda. ¿Sabes qué, mamá? Estoy ocupada, justo como ustedes estuvieron todos esos años. Antes de que pudiera protestar, terminé la llamada y lancé mi teléfono al sofá. Mi corazón latía en mi pecho, no de ira, sino por la repentina y abrumadora realización. No habían cambiado. Nunca lo harían, y por primera vez, no iba a seguirles el juego. Me senté, mirando el techo. Ya podía imaginar los mensajes que seguirían. Mamá enviaría mensajes llenos de culpa, papá intentaría razonar conmigo a su manera sin tonterías, y Emily, bueno, probablemente Emily no se molestaría en contactarme en absoluto. Ella nunca tuvo que hacerlo. Las tenía ambas envueltas a su antojo desde el día en que nació. Pero esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Ya no era la misma chica que anhelaba su aprobación. Si querían mi dinero, iban a tener que enfrentar algo que habían ignorado durante demasiado tiempo, yo. Los mensajes comenzaron a llegar dentro de una hora de mi abrupta llamada con mis padres. Los mensajes de mamá eran la mezcla habitual de culpa pasivo-agresiva y preocupación fingida. Mamá, Rachel, cariño, no entiendo por qué actúas así.
Siempre hemos hecho lo mejor por ti. Mamá, la boda de Emily es un evento único en la vida. ¿No quieres ser parte de ello? Mamá, la familia apoya a la familia. Estás siendo muy egoísta ahora mismo. Miré mi teléfono, negando con la cabeza. La ironía de ese último mensaje me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta? Claro, porque yo fui la que pasó la última década siendo ignorada, pasada por alto y convenientemente olvidada. No me molesté en responder. Dejémoslos meditar en ello. Luego llegó el intento de papá de ser el razonable. Papá, Rachel, no se trata de dinero. Se trata de unidad. Necesitamos unirnos por Emily. ¿Sabes cuánto significa esto para tu madre? Quería reírme. ¿Cuánto significaba para mamá, no para mí? La boda de Emily no se trataba de amor o unidad, sino de otra actuación, otro gran evento donde yo sería relegada al fondo mientras ella desempeñaba el papel principal, como siempre. Pasaron unos días y, por primera vez, me mantuve firme. Sin llamadas, sin mensajes de mi parte. Pero conocía bien a mis padres para esperar una escalada. Y justo en Q, llegó. Era una mañana de sábado cuando escuché un golpe en mi puerta. Mirando por el ojo de la cerradura, vi a mi hermana Emily parada allí, luciendo como si acabara de salir de la portada de una revista. Cabello perfecto, uñas perfectas y esa sonrisa condescendiente que siempre llevaba conmigo. Suspiré, preparándome, y abrí la puerta. Rachel, chirrió, entrando sin esperar una invitación. ¿Cuánto tiempo? No. Crucé los brazos. Sí, unos 10 años. Curioso cómo funciona eso. Emily puso los ojos en blanco, dejando caer casualmente su bolso de diseñador en mi sofá. Mira, sé que mamá y papá te llamaron, y lo entiendo, estás molesta. Inclinó la cabeza, dándome la misma mirada paternalista que había soportado toda mi infancia. Pero esta es mi boda, Rack. Es todo un gran evento. Le levanté una ceja. Un gran evento para ti, no para mí. Suspiró dramáticamente, como si esta conversación ya la estuviera agotando. Vamos. Tienes los medios para ayudar, y no es como si tuvieras un esposo o hijos de los que cuidar. ¿En qué más vas a gastar tu dinero? Ahí estaba, el insulto definitivo disfrazado de comentario inocente. La implicación de que, porque estaba soltera e independiente, mi éxito no significaba nada. Que mi dinero ganado con tanto esfuerzo debería canalizarse automáticamente en la boda de cuento de hadas de Emily, porque ella tenía las prioridades correctas. Tomé una respiración lenta, obligándome a no reaccionar. Emily, trabajé duro por lo que tengo. Nadie me ayudó, y seguro que no te debo ni un centavo. Su expresión se oscureció, su paciencia cuidadosamente mantenida se quebró. No se trata de deber, Rachel. Se trata de dar. Eres parte de esta familia, te guste o no, y las familias dan. La miré fijamente, con voz firme. Tienes razón, las familias dan. Pero solo cuando es mutuo. Dime, ¿dónde estuviste los últimos 10 años cuando necesitaba familia? ¿Cuándo me gradué? ¿Cuándo luché por comprar mi primer lugar? Oh, cierto, estabas demasiado ocupada siendo el centro del universo. Los labios de Emily se presionaron en una línea delgada y pude ver la irritación gestándose detrás de su perfecta fachada. ¿Sabes qué? Olvídalo. Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Solo estaba tratando de incluirte, pero si quieres estar amarga y sola por el resto de tu vida, que así sea. Sonreí, con gusto, y con eso, cerré la puerta detrás de ella. Me quedé allí por un momento, el corazón latiendo pero sintiéndome extrañamente victoriosa. No estaban acostumbrados a que me defendiera, y eso los alteró. Pero sabía que mis padres no se rendirían tan fácilmente. Efectivamente, la siguiente llamada fue de la tía Linda unos días después. Rara vez me llamaba, lo que significaba una cosa. Mamá se lo había enviado. Rachel, cariño, su voz era dulcemente empalagosa. Acabo de enterarme de todo este absurdo con la boda de Emily. ¿Qué está pasando, querida? Suspiré, ya agotada. Linda, no voy a pagar la boda de Emily. Fin de la historia. Ella se rió como si estuviera siendo tonta. Oh, cariño, no seas tan terca. No se trata solo de dinero. Se trata de mostrar apoyo. El corazón de tu mamá se está rompiendo por esto. Le puse los ojos en blanco. Qué curioso, no me di cuenta de que tenía corazón cuando se trataba de mí. La voz de la tía Linda se volvió severa. Rachel, no seas cruel. Sabes que tu mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron. Emily siempre ha necesitado más atención. Siempre fuiste tan independiente. Sí, y eso le salió genial a ellos, ¿no? Respondí bruscamente. Mira, tía Linda, te quiero, pero ya no seré la que llaman solo cuando necesitan algo. No soy su cajero automático. Si quieren una relación, pueden empezar por reconocer que existo fuera de las emergencias. Hubo una pausa y luego un suspiro resignado. Entiendo. Bueno, querida, espero que lo reconsideres. La familia es importante. Lo sé, dije suavemente. Por eso construí una propia.
Colgué, sintiendo el peso de todo asentarse sobre mis hombros. Años de ser relegada, de ser tratada como una ocurrencia tardía, y ahora, cuando querían algo, esperaban que saltara. Pero esta vez, no lo haría. Durante la próxima semana, comencé a oír susurros a través de conocidos mutuos. Mis padres estaban jugando a la víctima, girando la historia sobre cómo me había vuelto demasiado exitosa y olvidado mis raíces. Me pintaban como la hija egoísta que no quería ayudar a su hermana en su momento de necesidad. Pero lo que no esperaban era que yo tenía mi propia versión de los hechos para compartir. Y no iba a quedarme callada más. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en mi teléfono, encontré una imagen de mi 25º cumpleaños, solo yo y una magdalena comprada en la tienda, sola en mi pequeño apartamento. La miré durante mucho tiempo y luego se me ocurrió una idea. La publiqué en línea con un simple pie de foto. Curioso cómo la familia te recuerda cuando necesitan dinero, pero te olvida cuando tú los necesitas. #TBT numeral hecho por mí. En pocas horas, la publicación explotó. Los amigos comentaron, compartiendo sus propias experiencias de ser pasados por alto por sus familias, ofreciendo apoyo y solidaridad. El mensaje estaba claro, no estaba sola en esto. Mamá me envió un mensaje poco después. Rachel, ¿qué estás haciendo? Nos estás haciendo quedar mal. Respondí sin dudar, tal vez deberían haber pensado en eso antes de olvidar que existía. Esta vez, ellos fueron los que se apresuraron a controlar el daño. Y por primera vez en mi vida, no me sentí invisible. La llamada llegó una tarde, y sabía exactamente de qué se trataba antes incluso de contestar. Miré la pantalla, el nombre de mamá parpadeando insistentemente, una demanda silenciosa. Tomando una respiración profunda, finalmente respondí. Rachel, ¿qué diablos estás haciendo? La voz de mamá era aguda, llena de frustración. Este disparate que publicaste en línea, ¿tienes idea de lo embarazoso que es para nosotros? La gente está hablando. Bien, dije, recostándome en mi sofá, girando el vino en mi copa. Tal vez finalmente entiendan lo que es ser ignorada hasta que eres útil. Mamá jade o con acento agudo, como si acabara de cometer un pecado mortal. Rachel, eso no es justo. Siempre te hemos amado. Me reí, un sonido frío y amargo. ¿Amarme? Olvidaron que existía durante 10 años. Ni una vez, ni dos, una década, mamá. Y ahora, de repente, soy familia porque necesitan mi dinero. La voz de papá llegó después, áspera y cansada. Rachel, basta con esta actitud. Estás haciendo las cosas difíciles para todos. La boda de tu hermana es importante, ¿por qué no puedes hacer solo esta cosa? Tomé un sorbo lento de mi vino antes de responder. ¿Quieres decir, por qué no puedo simplemente alinearme como siempre lo hice? Suspiré, porque finalmente me di cuenta de que no les debo nada, y es hora de que ustedes también lo entiendan. La voz de mamá se volvió azucarada de nuevo, su último intento de manipularme. Cariño, ¿no lo ves? Solo queremos lo mejor para la familia. La boda de Emily es un evento único en la vida. Todos estarán allí, no quieres ser la rara, ¿verdad? Casi podía oír su sonrisa, pensando que finalmente había tocado una fibra sensible. Pero en cambio, sonreí. Oh, estaré allí, dije dulcemente. No te preocupes por eso. Y con eso, colgué. El día de la boda llegó con toda su gloria extravagante. El lugar era una finca extensa, llena de flores, luces centelleantes y una cantidad ridícula de autoimportancia. Mamá no escatimó en gastos. Bueno, Emily no escatimó usando el dinero de mamá y papá, y ellas trataron de asegurar el mío para igualar. Entré, mis tacones haciendo clic contra el suelo de mármol, la cabeza en alto. Mi vestido era elegante, sofisticado y, lo más importante, completamente a mi manera. Las cabezas se giraron mientras me abría paso entre la multitud, pero las ignoré, dirigiéndome directamente a la mesa principal donde mis padres y Emily estaban ocupados con los detalles de último minuto. La cara de Emily cayó en el momento en que me vio. Rachel, su voz estaba tensa, como si decir mi nombre le doliera físicamente. No pensé que vendrías. Sonreí, no me lo perdería por nada del mundo. Mamá intervino rápidamente, los ojos moviéndose nerviosamente. Rachel, no hagamos una escena, ¿de acuerdo? Solté una risa suave. ¿Una escena? Mamá, solo estoy aquí para apoyar a mi familia. ¿No es eso lo que querían? Alcancé mi bolso y saqué un sobre, entregándoselo a Emily con una sonrisa. Mi contribución a la boda. Ella dudó antes de tomarlo, sus uñas manicuras temblando ligeramente. Al abrirlo, sacó una tarjeta, una simple tarjeta de cumpleaños. Frunció el ceño, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Qué es esto? Me encogí de hombros. Es la tarjeta de cumpleaños que me compré a mí misma en mi 25º cumpleaños. Ya sabes, la que ninguno de ustedes recordó. La cara de papá se sonrojó, y mamá abrió la boca para protestar, pero levanté una mano.
Mira, Emily, continué, con voz clara y firme. Durante años, te he visto conseguir todo lo que querías, fiestas, atención y ahora esta gran boda. Mientras tanto, yo me quedé con migajas. Así que pensé que si te voy a dar algo, podría ser un pequeño recordatorio de lo que se siente ser olvidada. La cara de Emily palideció. Rachel, esto no es gracioso. Sonreí dulcemente. Oh, no me estoy riendo. Pude ver a los invitados observando ahora, susurros extendiéndose por la multitud como un incendio forestal. Mamá dio un paso adelante, su rostro tenso con ira apenas contenida. Rachel, hablamos de esto. Este no es el momento ni el lugar. Ah, pero sí lo es, la interrumpí suavemente. Ustedes lo hicieron el momento y el lugar cuando me llamaron solo porque necesitaban algo. Me olvidaron durante años, pero ahora esperan que aparezca con mi talonario de cheques como una buena hija. Perdón, mamá, pero aprendí algo valioso a lo largo de los años, la familia es más que solo dinero. Papá finalmente explotó. Rachel, basta, te estás avergonzando. Lo miré directamente a los ojos. No, papá, te estoy avergonzando a ti. Y ¿sabes qué? Estoy bien con eso. Con eso, di la vuelta y me alejé, sintiendo el peso de años de negligencia y resentimiento levantarse con cada paso. No me importaban los susurros, las miradas ni la forma en que la voz de mamá chillaba detrás de mí. Por una vez, tenía el control. Afuera, exhalé profundamente, sintiéndome más ligera que en años. Saqué mi teléfono y tomé una foto rápida de la invitación y la tarjeta de cumpleaños, publicándola con un simple pie de foto. Me olvidaron durante 10 años. Hoy los recordé a ellos. #prioridades. En los días siguientes a la boda de Emily, las repercusiones fueron, bueno, espectaculares. Mi pequeño arrebato había generado ondas en la familia y, al parecer, me había convertido en el tema de cada chat grupal y llamada telefónica. Solo podía imaginar los frenéticos esfuerzos de control de daños de mis padres, tratando de girar la narrativa de que yo era la hija desagradecida, que arruinó el día especial de Emily. No me importaba. Por primera vez en mi vida, me sentía libre. Sin culpa, sin dudas, sin la necesidad persistente de su aprobación. Había puesto un límite, y estaba firme en él. Mamá me dejó una docena de mensajes de voz en los días siguientes, cada uno un intento cada vez más desesperado de hacerme sentir culpable para que volviera al grupo. Los primeros fueron de enojo. Rachel, ¿cómo te atreves a humillarnos así? Avergonzaste a toda la familia. Luego vino la culpa. Rachel, cariño, solo estábamos tratando de incluirte. ¿No ves cuánto lastimó esto a Emily? Y finalmente, la desesperación. Por favor, Rachel, hablemos. Todavía somos tu familia. Nunca respondí, no lo necesitaba. Lo que me sorprendió, sin embargo, fueron los mensajes silenciosos de apoyo que recibí. Mi prima Sara, con quien no había hablado en años, me envió un mensaje una noche. Sara, vi lo que hiciste en la boda. Solo quería decir, bien por ti, te mereces algo mejor. Sonreí mirando mi pantalla, dándome cuenta de que tal vez no era la única que había sido relegada en este circo familiar. Incluso la tía Linda, la siempre leal hermana de mamá, se puso en contacto. Tía Linda, tu mamá está furiosa, pero honestamente, ¿no era hora de que alguien se enfrentara a ellas? Respondí con un simple, gracias, y lo dejé así. Se sentía bien ser finalmente vista, aunque solo por unos pocos. Y Emily, silencio, ni un pío. Sospechaba que estaba lamiendo sus heridas, furiosa de que su boda perfecta hubiera sido opacada, aunque solo por un momento. Siempre había sido la niña dorada, el centro del universo. Y por una vez, el foco no era halagador. Una noche, mientras me acurrucaba en mi sofá con una copa de vino, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté. ¿Rachel? Era papá. Su voz era más baja de lo habitual, casi cansada. ¿Qué quieres, papá?, pregunté, sin molestarme en enmascarar el cansancio en mi propio tono. Hubo una pausa. Solo, quería decir que lo siento. Parpadeé. ¿Perdón? Suspiró. Deberíamos haberlo hecho mejor. Debería haberlo hecho mejor, pero es difícil admitir cuando has cometido errores, y supongo. Simplemente pensamos que no me necesitabas. Tragué saliva, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Te necesitaba, dije en voz baja. Simplemente no estabas ahí. Otra pausa. Lo sé, y no espero que nos perdones de la noche a la mañana, pero, quería que lo supieras. Por un instante fugaz, consideré suavizarme, pero no podía olvidar los años de dolor, los incontables cumpleaños pasados sola. Aprecio la disculpa, papá, pero es demasiado tarde para arreglar el pasado. Suspiró de nuevo. Lo entiendo, pequeña. Solo, cuídate. Siempre lo he hecho, dije antes de terminar la llamada. Y así, me di cuenta de la última pieza del rompecabezas. Ya no necesitaba su validación.
Había pasado años anhelando algo que simplemente no existía. Pero ahora, tenía mi propia vida, mi propio sistema de apoyo y, lo más importante, mi propio sentido de valía. Me levanté, me estiré y caminé hacia mi ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Mi vida estaba aquí, en las decisiones que tomaba por mí misma, no en su atención fugaz, no en sus expectativas. Con una sonrisa, vertí el resto de mi vino en el fregadero y agarré mi portátil. Era hora de reservar esas vacaciones que había estado posponiendo durante años. No más esperar, no más esperar. Simplemente vivir. Un año pasó, y la vida siguió, sin ellos. Mis días estaban llenos de trabajo, amigos y aventuras espontáneas que nunca me habría permitido antes. No más esperar su aprobación, no más resentimiento persistente. Era libre. Luego, en mi cumpleaños, sucedió algo inesperado. Llegó un pequeño sobre por correo sin dirección de retorno. Lo abrí con cautela y dentro había una tarjeta sencilla. Feliz cumpleaños, Rachel. Estamos orgullosos de ti, papá. La miré durante un largo momento, las emociones girando. No era una disculpa, no era un gran gesto, pero era algo. Coloqué la tarjeta en mi estantería, junto a mi diploma enmarcado y una foto de mis amigos más cercanos. Un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo lejos que había llegado. Con una respiración profunda, sonreí. Este año, no iba a pasar mi cumpleaños sola. Lo iba a celebrar con personas que realmente se preocupaban. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente.